Muy buenos días, estimados alumnos. ¿Me escuchan adecuadamente? Sí, doctor, buenos días. Sí, muy bien. Muy buenos días. El día de hoy entonces estamos nuevamente reunidos para seguir el desarrollo académico de nuestras clases programadas en el sílabo del curso de Medicina Legal. Solamente ha habido un cambio, como le explicaba el grupo número uno, debido a que ha habido un desperfecto en el archivo del tema que tocaba desarrollar según el cronograma, que era toxicología forense. Vamos a desarrollar el de la subsiguiente semana, que es lesiones por agentes físicos. ¿Ya? Y de esta manera se van a tocar todos los puntos. La siguiente semana se tocará el que se ha dejado de tocar, pero todos los puntos hasta el día de hoy y todos los temas planteados se están tocando al 100%. Entonces, no hay que tener descuido en ese sentido. Solamente estamos alterando el orden por estrictas razones de tipo técnica. Dicho esto, entonces vamos a pasar a compartir nuestra pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ok, perfecto, muy bien. El tema entonces es lesiones por agentes físicos. Muchas de estas lesiones se describen como quemaduras. Y estas quemaduras, estas lesiones, van no solamente a ser ocasionadas o producidas por agentes físicos, sino además de estos, por agentes químicos y o agentes biológicos. Pero sí, básicamente el tema de hoy es desarrollar las lesiones o alteraciones producidas esencialmente por agentes físicos, pero en esta primera parte vamos a dar una introducción para evidenciar de que existen también otro tipo de agentes que producen lesiones. En general, los agentes físicos, químicos o biológicos son agentes externos, o sea que el daño viene desde fuera de la persona, fuera del cuerpo. ¿Correcto? Producen reacciones locales o generales. Locales, como vamos a ver, el daño, si ponemos como ejemplo el daño muy severo que ocasiona un ácido, por ejemplo, que caiga unas gotas de ácido sulfúrico en el rostro, en las manos, en cualquier parte del cuerpo, va a producir una destrucción en muy pocos segundos de todos los tejidos, ¿no? Todo el componente histológico. Evidentemente se va a producir una escara, una necrosis en ese lugar que va a tener que terminar, de hecho, con procedimientos muchas veces complejos para poder recuperar la anatomía y la funcionalidad de esa área. Esta es una reacción de tipo local, ¿no? Y una reacción general vendría a ser la reacción relacionada a efectos a veces secundarios, por ejemplo, de un medicamento. Las reacciones adversas a medicamentos, ¿no? Pueden desencadenar un shock anafiláctico, por ejemplo, ¿no? Las famosas alergias a la penicilina, por ejemplo, ¿no? Las reacciones alérgicas a los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces se manifiestan por diversas manifestaciones, ¿no? Pero generales, ¿no? Hay muchas veces reacciones eritematosas, aparición de ronchas, de pequeñas erupciones, la reacción anafiláctica, que es básicamente un edema de glotis, que puede terminar en la muerte de la persona. Entonces, esa es una reacción de tipo general. Y las locales ya hemos mencionado como ejemplo también. La gravedad de las lesiones o de las quemaduras esencialmente tiene que ver con dos parámetros. Uno es la extensión, o sea, el área, la cantidad de área que esté comprometiendo de la superficie corporal y la profundidad del daño, de la lesión.
Entonces se produce por una quemadura de primer grado, pues básicamente el compromiso de capas epidérmicas o de la piel en general, ¿no? Una quemadura de segundo grado ya va más profundo, ¿no? A dañar el tejido celular subcutáneo. Una quemadura de tercer grado encontramos daño hasta el nivel inclusive muscular. Y una quemadura de cuarto grado llega a su compromiso hasta componente óseo. O sea, quiere decir que pues, tenemos presente como ejemplo a la carbonización. Entonces ahí vemos que la extensión y la profundidad son parámetros que van a indicar la gravedad de la lesión, de la quemadura. Los agentes físicos, que nos vamos a ocupar esta mañana para analizar sus lesiones, las alteraciones que producen como agentes externos en el cuerpo humano, son el frío, ¿no? En sus variaciones de temperaturas sumamente bajas, estamos hablando de 20, 30, 40, 50 grados bajo cero, produce la lesión conocida como heladura o congelamiento. El calor extremo, 40, 50 grados centígrados, o inclusive más cuando cae un elemento líquido hirviendo, lo que quiere decir mínimo 100 grados centígrados, producirá evidentemente un daño mucho más grave y dependerá nuevamente del área comprometida para ver justamente su gravedad, que fue quemadura por calor. Una lesión de mediana intensidad puede estar provocada por el calor expresado por ejemplo, la radiación solar, ¿no? O sea, de los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas entonces pueden manifestar su daño eh, debido también al tiempo de exposición y que tanto eh, profundidad perdón, el tiempo también de exposición, es otro parámetro que se añade. Luego, el otro agente físico es la electricidad, ¿no? La entrada de corriente eléctrica al cuerpo mediante mecanismos de electrocución o mediante mecanismos de fulguración. ¿Qué cosa es la fulguración? La fulguración es la corriente eléctrica atmosférica que se va a materializar por la acción de los rayos, ¿no es cierto? El concepto elemental de la parte física que tenemos, que grandes masas de eh, agua evaporada, que su representación en la atmósfera son las nubes, ¿no? Dos grandes masas con diferente polaridad colisionan, chocan y se desencadena en esa colisión, ese choque, que se desencadena electricidad, que se producen los rayos, ¿no? Que tienen muchos de ellos varios cientos de voltios. Por lo tanto, perfectamente pueden producir quemaduras muy graves y ocasionalmente la muerte. Y la quemadura, pues el agente físico de radiación. Estamos hablando de la radiación solar, pero también la radiación utilizada como componente terapéutico, ¿no? Aparece una tumoración probablemente cancerígena y como parte en algunos protocolos, como parte del tratamiento, incluyen la radioterapia. Esta radioterapia también da efectos secundarios, ¿no? Que se manifiestan ocasionando lesiones. Los agentes químicos, como ejemplos, nosotros ponemos los ácidos y los álcalis. El ácido sulfúrico es un ácido sumamente corrosivo, ¿no? Que basta que caiga una gota en la piel y se va a producir necrosis de esa área comprometida. Imagínense con los intentos de feminicidio o los feminicidios, muchos casos emblemáticos que han sucedido, ¿no? El homicida compra
ácido sulfúrico y le arroja a donde al rostro, por ejemplo. Si no se produce la muerte, se va a producir deformación del rostro, ¿no? Porque queda definitivamente con secuelas que ya son, digamos, irreversibles muchas veces. Esa desfiguración del rostro. Entonces, eso producto de la acción muy intensa, muy dañina del ácido corrosivo. Adhesivos o pegamentos, como se menciona, tiene un componente, el cianoacrilato. El cianoacrilato es componente del famoso adhesivo conocido por la marca Tris, ¿no? Es un muy fuerte adhesivo, muy intensa su adhesión, pero justamente por ello también debe evitarse la manipulación con la mano sin protección, ¿no? O manipularlo directamente. No es nada aconsejable. Pues eso sí, va a garantizar que se va a adherir a la piel. En el momento de querer sacarlo, se va a salir con piel y todo. Entonces hay una fuerte adhesión con ese componente de cianoacrilato. Ten mucho cuidado en su manipulación. Y las reacciones medicamentosas, que hemos mencionado algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, una persona que es alérgica, ¿no?, al ácido acetilsalicílico, a la aspirina, y desencadena unas lesiones, al tomarla estas, unas lesiones como placas neoblanquecinas que alteran la mucosa, en este caso la mucosa de la cavidad oral. Y los agentes biológicos también tratados aquí como ejemplos, básicamente, porque nos vamos a ocupar básicamente son los agentes físicos. Los agentes biológicos, vamos a dar dos ejemplos aquí para tenerlo en mente. Las medusas. ¿Qué son las medusas? Las medusas son las famosas conocidas como malaguas, ¿no? Son elementos geológicos que se encuentran en el mar, ¿no? Y por épocas aparecen, se reproducen en grandes cantidades y aparecen como especie de una amenaza, pues, a los bañistas en, en algunas áreas de los litorales de diversos países. ¿Qué produce la medusa? Al entrar en contacto con la piel humana, se produce liberación de sustancia urticariante que va a producir fuerte descarga histamínica, ¿no? Y se va a producir enrojecimiento, eritema, escozor extremo, dependiendo del área también comprometida. Entonces, eso es lo que produce el eh, encuentro de una medusa con parte expuesta sin protección del cuerpo humano. Luego las anguilas. Las anguilas son las famosas serpientes de agua, ¿no? Que tienen la peculiaridad de tener una cierta carga eléctrica. Y entonces, al entrar en contacto también con la piel humana, produce una serie de descargas eléctricas que pueden producir trastornos, ¿no?, medianos a severos en la persona. Entonces, como ejemplos, es lo que hemos tratado en los diferentes agentes, tanto físico, químico como biológico. Y luego voy a tratar el tema. Entonces, el primer agente físico es el frío. Con una hipotermia sostenida, las temperaturas normales del cuerpo manejables es entre 35 y 37 grados. Por debajo de ello, comienzan ya a haber irregularidades, patologías, descompensaciones. Imagínense temperaturas muy, muy, muy por debajo de cero, ¿no? 30 grados, 40 grados, 50 grados bajo cero, ¿no? Entonces, es un gran problema, ¿no? Y esto va a producir muchas veces trastornos circulatorios, muerte por cese de la circulación y generalmente va precedido por paro cardíaco o fibrilación ventricular, ¿no? Y, digamos, la, este, el origen o la formación muchas veces de fibrilación ventricular, ¿no?, que precede a la muerte de la persona. Mientras más tiempo estén expuestas las personas
de intenso frío, más posibilidades definitivamente de tener complicaciones se presentan. Y también la heladura, o llamamos al momento de la presentación el congelamiento, van a manifestarse por diversos grados, 3 grados básicamente de heladura o congelamiento. El primero, que es una vasodilatación en compensación del frío, se trata de mantener, digamos, caliente algunas zonas de nuestro cuerpo y van a formarse filitenas perdón, la primera es el enrojecimiento o eritema, producto de la vasodilatación. Trata de generar calor en el resto del cuerpo que está siendo enfriado con temperaturas muy, muy inferiores a 0 grados. Luego el segundo grado, que es la formación de filtenas o ampollas o vesículas. Y el tercer grado es si eso se mantiene por muchas horas, muchos días, entonces van a entrar en necrosis, sobre todo las áreas distantes del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo vemos en la fotografía, en el esquema inferior derecho, necrosis de las falanges distales de los dedos de la mano. También puede presentarse en los dedos del pie. Y el tercer grado, que es la necrosis, ¿no? Esto va a entrar entonces, cuando sea encontrada la persona, va a tener que generalmente amputarse estas partes, porque hay un tejido que no tiene tejido biológico, un tejido que está muerto, y eso evidentemente va a traer otro tipo de alteraciones si se no se soluciona rápidamente. La acción ahora del extremo contrario de la temperatura, el calor, por encima de 42 grados, ya comienza a transformar de tipo funcional. ¿Qué ocurre cuando estamos con temperaturas extremas? O sea, con mucho, mucho calor. Eso lo hemos experimentado en los últimos veranos. ¿Qué ocurre? Su duración profusa, y eso va a llevar ¿a qué? A cierto grado de deshidratación. La sudoración profusa también va acompañada de vasodilatación general, enrojecimiento. Luego viene la deshidratación, y al deshidratarnos, si no recuperamos agua, el volumen sanguíneo va a disminuir al estar deshidratados. Y la sangre va a disminuir también de densidad, que va a ser más difícil su circulación. Eso va a implicar disminución del gasto cardíaco, alteración del centro respiratorio y muerte muchas veces de la persona. Al alterarse todo este tipo de problemas, de crear todo tipo de problema circulatorio, entonces va siendo también afectado el centro respiratorio, ¿no? Que se maneja a nivel neurológico, va siendo que es toda una cadena, ¿no? Eventos fisiopatológicos que se van agregando y que van encontrando efectos secundarios en otras estructuras, en otros órganos, que tranquilamente puede terminar, ¿no?, con la vida de la persona. Y puede morir, como dice ahí también el segundo párrafo, puede ocasionar la muerte, puede ocasionarse la muerte porque hay una suerte de ovulación intravascular diseminada, ¿no? Y tenemos que tratarlo, que llegue a estos extremos, sí, definitivamente, pero estamos haciendo todo un recorrido por lo que usualmente se presenta debido a la acción de los fenómenos, de los agentes, en este caso físicos y específicamente del calor. Entonces, personas, por ejemplo, que se pierden en una zona desértica, pues, mientras más pasa el tiempo, más seguro que va a presentarse todo este tipo de trastornos, y si no se interviene o no se la rescata oportunamente, va a terminar por fallecer. La quemadura por calor, ya hemos mencionado, que se presentan en 4 grados, ¿no? Primer grado, eritema, enrojecimiento. Segundo grado, perdón, la faltena
por formación de ampollas. Estas ampollas muchas veces se rompen espontáneamente o se van a secar y también se rompen y muchas veces va a continuar la agresividad de la lesión y va a producir una escara, ¿no? Con zonas a veces necróticas. Y el cuarto grado ya es un compromiso de mayor profundidad, no solamente tejidos blandos, músculos, tendones, ¿no? Sino ya se va a producir un grado de carbonización con una intensidad pues tremenda de calor. Esto ocurre en los grandes incendios, pues, tipo mesa redonda. Esa mesa redonda, varios cientos de personas terminaron carbonizados, ¿no? Eh, como parte de este tipo de fenómeno de proceso. Ahí tenemos un nuevo esquema que va a reflejar el daño en profundidad de los diversos grados de calor. Y de igual manera en otras áreas tenemos presencia de el tema de erupciones, o perdón, de vesículas o fringemas. Y a la derecha tenemos lesiones ya de mayor profundidad, apreciándose la ausencia de la epidermis, hay tejido celular subcutáneo y algunas zonas, por ejemplo, a nivel del brazo, de la región external, que son ya es el tejido muscular que aparece, que eso está en mayor profundidad, en mayor nivel. ¿Ok? Entonces, esto definitivamente va a ocurrir y la evolución de la quemadura va a ser muchas veces desfavorable. Los agentes que producen las quemaduras, llamas y materiales inflamables, gases de ignición, vapores o a elevada temperatura, líquidos calientes, sólidos al rojo vivo, materiales inflamables, por ejemplo, los combustibles, esa es su versión líquida, la gasolina, su versión gaseosa, los gases, perdón, a ver, un momentito y estoy nuevamente con ustedes. Muy bien, gracias por la espera, nuevamente con ustedes. Entonces decíamos, hay muchos casos mediáticos que se han presentado por acción de este tipo de materiales inflamables, ¿no? Que producen lesiones como agentes quemantes. Hace varios años atrás hubo el caso de un camión cisterna que trasladaba gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo es el que mayormente se utiliza en los balones de gas, ¿no?
Este camión por vía El Salvador llevaba y al momento de pasar por un rampo muelle, que estaba aparentemente muy alto, sufre ¿cómo se llama? La ruptura o sufre la alteración de una válvula por donde comienza a fugar el gas. Y el gas comienza a fugar por las calles, girones, entre las casas y todo, ¿no? Entonces, en cuestión de segundos, ese gas sumamente inflamable, como el que manejamos, pues, o manejábamos, porque ahora mayormente se está utilizando ya el gas natural, pero es gas muy inflamable, el gas licuado de petróleo, y basta que haya una pequeña chispa, por ejemplo, la chispa de un interruptor, cuando uno ingresa a nuestro domicilio y prende la luz eléctrica de cualquier habitación, sala, comedor, baño, cualquiera, internamente se genera como una pequeña chispa. Basta esa pequeña chispa y si el ambiente está saturado de gas, rápidamente se inflama. ¿Ok? Y eso ocurrió. ¿Sí? O puede ser la chispa producto del encendido de un auto, de una motocicleta, de cualquier vehículo, ¿no? Se produce también al momento de entrar la llave ¿cómo se llama al contacto de- del, del automóvil, se genera en el motor una pequeña chispa. Eso inmediatamente flama y a velocidad de la luz toda la zona que estaba plagada del gas se inflama y en su camino pues envuelve a las personas y ocurrieron numerosas muertes, ¿no? Desde pequeñitos, de 2, 3, 4, 5 años hasta adultos mayores. Entonces eso es una gran muestra de la rapidez con que puede ocurrir este tipo de desastres, ¿no? Entonces, gases, vapores a elevada temperatura, líquidos calientes, de igual manera, ¿no? Líquidos hirviendo, en muchos casos se presentan quemaduras de niños, inclusive personas también adultas. Hace algunos meses se presentó un caso también mediático en Piura, ¿no? La mamá de este niño o los familiares de este niño solían preparar chicha de jora. Entonces, en el proceso de chicha de jora ocurre que tiene que hacerse el hervir a la jora, ¿no? Y le cayó al niño de 4 años, 5 años, que me parece, ¿no? Le cayó, imagínate, toda una olla de esos gigantes que le cae, entonces produjo una quemadura de tercer grado, ¿no? Los hospitales ya no están preparados para afrontar un caso de eso, no tienen una unidad de quemado debidamente equipada, y fue trasladado a Calima por vía de ambulancia aérea al Instituto Nacional de Salud del Niño. Lamentablemente, por la gran cantidad de área comprometida, evolucionó mal y falleció el pequeño, ¿no? Y como esto iba precedido de una muerte violenta, porque es un tipo antecedente violento, tuvo que indicarse la necropsia médico legal, ¿no? Tenía pues aproximadamente un 80-85% de superficie comprometida. Da mal pronóstico por donde se le mire, ¿no? Líquidos calientes también, digo, bueno, estamos hablando de líquidos calientes, y esto se manifestó de esa manera con la muerte de este pequeño. Sólidos al rojo, ¿no? Sobre todo accidentes de tipo industrial, metales que son sometidos a altísimas temperaturas y pasan del estado sólido al estado líquido para moldearlos o, digamos, cambiar su forma, etcétera, etcétera, ¿no? Eso imagínense que caiga que entre en contacto con la superficie corporal, con la piel, produce también lesiones, pues, a veces irreparables, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de elementos o agentes quemantes. Un nuevo cuadro esquemático de los grados de temperatura que revela un mayor compromiso en profundidad, sobre todo. Y la famosa regla de Wallace, regla de los 9, que estoy seguro que la conocen la mayoría, que permite distribuir un cuerpo en porcentajes de 9% o múltiples. No tenemos 18, no, más puede ser por ejemplo 36 también, ¿no? Si sumamos, por ejemplo, dos áreas que suman 18 18 ya es 36, ¿correcto? Entonces, esto nos da básicamente la determinación del porcentaje de superficie corporal comprometida
y nos avisora el pronóstico, cómo va ese tipo de quemadura. ¿Cuál es el porcentaje? A ver, díganme ustedes, háganme recordar, ¿cuál es el porcentaje a partir del cual ya se considera un mal pronóstico? Hablando de quemaduras. Sobre todo las quemaduras pues, más graves, son las de tercer grado. ¿Cuánto de porcentaje? 40, doctor. 40, un poco menos, ¿no? A partir de 25, 30, se ha hablado de que ya puede considerarse un mal pronóstico, ¿no? A pesar de que esté debidamente chequeado ese paciente, todos se producen siempre trastornos, desequilibrio electrolítico, aparece la posibilidad de una infección, ¿no? Entonces, a partir de 25 o 30% de superficie corporal comprometida, ya debemos, lamentablemente, de un pronóstico sombrío, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Tener presente esto porque definitivamente no debemos disminuir nuestro empeño en poder eh, seguir adelante dándole lo mejor de nosotros y el tratamiento al paciente quemado. No, por más que sepamos que es un mal pronóstico, no hay que descuidar, ¿no? La intervención que se está realizando en ese nivel. Pues bien, entonces tenemos ahí la regla de los 9. Este niño, por ejemplo, que vino de Piura, quemado por la chicha de cola, tenía creo que algo de 80-85% de superficie corporal comprometida, o sea, un mal pronóstico. Y efectivamente terminó por morir, ese pequeño, ¿no? Eh, Imagínense mesa redonda, ¿no? Mesa redonda, pues varios cientos de personas murieron carbonizadas. El principal problema es, fue la identificación de las personas, esencialmente, ¿no? Tuvimos que recurrir a muchos de ellos, extraer la muestra para practicar una prueba de ADN. Justamente a raíz de ese luctuoso suceso, de que el gobierno de esa época, creo que era el gobierno del señor Toledo, me parece, dio un presupuesto adicional al Instituto de Medicina Legal con el único fin de comprar equipos, instrumental, contratar profesionales expertos en lo que es identificación humana desde el punto de vista genético, o sea, montar un laboratorio de ADN. Y eso no se hace de la noche a la mañana, es todo un proceso. Se compraron todos la instrumentación, los equipos, se contrató personal, biólogos moleculares, genéticos, pero tiene que pasar por toda una suerte de niveles de acreditación, licenciamiento, una serie de cosas, la acreditación bajo las normas de bioseguridad, ¿no? Las famosas ISO, ¿no? ISO 9000, ISO 2000, tienen sus números, sus códigos, ¿no? Entonces, se logró, pero después de más o menos 2, 3 años. Ya tenemos desde ese entonces, estamos hablando del 2005 más o menos para adelante. El incendio ocurrió en el 2001. En el 2005 comenzaron a hacer los primeros resultados de la prueba de ADN. Antes no se podía porque no se estaba con la acreditación ni la certificación de las medidas de calidad, ¿no? A partir del 2005 ya tuvimos, cada cierto tiempo se va recertificando, como se puede decir, ¿sí? Para conservar ese tipo de nivel, ¿no? Debidamente reconocido. En fin, entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La muerte por quemaduras. Van a encontrar ustedes diferentes lecturas en los libros de texto, pero lo que traemos en esta proyección menciona, ¿no? Tres tipos de muerte: la muerte rápida, la muerte inmediata y la muerte diferida. Situémonos en la inmediata. Inmediata quiere decir después de la exposición al fuego, en minutos o en una hora, 2 horas, muere por un desequilibrio tremendo, pues a nivel hidroelectrolítico, a nivel multiorgánico, etcétera, etcétera. Varias personas de las que se quemaron por este hecho de El Salvador, del gas y con el petróleo, murieron así, una muerte inmediata, ¿no? O sea, rápidamente. Luego viene la muerte rápida.
que es también de igual manera dentro de las primeras 24 horas. ¿Ok? O sea, 24 horas en ese interín se fueron empeorando a pesar de los esfuerzos para salvarlos y murieron. Esa es una muerte rápida. Y la muerte diferida es justamente la que se presenta después de varios días, a veces semanas. Varias personas demoraron semanas en complicarse y fallecen. ¿Y la complicación cuál es? La infección de las quemaduras, escalan a un proceso séptico, con septicemia, shock séptico y muerte de la persona. Varios de estos comprometidos en este hecho, se puede considerar como incendio, gran incendio, pasaron por esa etapa, ¿no? Y fallecieron de esa manera. Entonces ya tenemos aquí los diferentes tipos de muerte. Eso definitivamente, esta persona fallecida por ese motivo a la autopsia o a la necropsia médico-legal, ¿no? La identificación del cadáver representa un problema. Ahí tenemos que recurrir necesariamente al segundo y tercer nivel, ¿no? Porque el primer nivel, sobre todo en grandes quemados o carbonizados, ya no aplica la dactiloscopía, ya no hay pulpejos de dedos aprovechables. Entonces tenemos que inmediatamente subir a escalar a un segundo nivel, que es la prueba odontológica y la prueba de tipo antropológica. Hay odontología también, que es la odontología forense, ¿no? Se toman un odontograma, se le pregunta a los familiares si tienen odontogramas recientes y mediante eso podemos ir avanzando y finalmente algunos casos han terminado siendo identificados por esta vía. Otros no aplicaban ninguna de estas dos alternativas de identificación, tuvimos que escalar a un tercer nivel que era la práctica del ADN. Y ahí hemos un poco explicado, no sé, fue el punto de partida en nuestro laboratorio que actualmente se encuentra en funciones y teniendo un muy buen nivel de intervención. Hay que definir si las lesiones que estamos viendo en Observen quemado han sido producidos con él en vida, antemortem o después de fallecimiento o post-mortem. Luego el diagnóstico un poco diferencial con otro tipo de cuadros, ¿no? Hay que buscar algunos signos que expliquen definitivamente la causa de muerte. Por ejemplo, en mesa redonda no murieron carbonizados, no murieron por traumatismo, nada de eso, no murieron casi en su totalidad por inhalación de monóxido de carbono. O sea, primero mueren por esa causa y después llega las llamas, llevan la lengua de fuego, el elemento quemante y carboniza a la persona. Entonces, pero la persona ya estaba fallecida, estaba muerta. La asfixia, en ese sentido, cuando hay un incendio de grandes proporciones, la cantidad de monóxido de carbono que se elimina pues, es a nivel industrial. Pero de hecho, las personas que están ahí de más cercanía deben tomar, digamos, en cuenta esto, ¿no? Entonces uno se impresiona al ver la cantidad de quemados carbonizados, pero cuando uno va reconociendo las lesiones, y por eso se les compartió también un cuadro diferencial en el tema de lesionología, ¿no? Para reconocer lesiones que han sido producidas en vida y lesiones que han sido producidas después de morir. Realmente la carbonización es una lesión, una alteración post-mortem. Correcto, entonces, pero para eso también igual vamos a ver más adelante, debemos contar unos signos para decir esto definitivamente ha sido un muerto. Es en su gran mayoría de casos.
El examen interno, perdón, tiene que garantizar que encontremos evidencias o signos que expliquen la causa de muerte. Si decimos que respiró cantidad de monóxido de carbono, vamos a tener que encontrar esas evidencias macroscópicamente en vamos a ver más adelante en el esófago, o sea, que al momento de que se ha generado todo el fuego, siempre hay la posibilidad de que se esté eliminando gran cantidad de monóxido de carbono. Entonces, eso hace de que el individuo o la persona en general aspiren monóxido de carbono, de toda la situación de intoxicación y finalmente fallece la persona, ¿no? Posteriormente ya viene el lengua de fuego y la carboniza. ¿Ok? Entonces, pero vamos a encontrar este hallazgo producto de la revisión de las lesiones, ¿no? La autopsia en quemados, aquí vemos menú carbonizado y a la derecha la apertura del árbol respiratorio, el sistema respiratorio, desde la laringe hasta los bronquios secundarios, ¿no? De cada pulmón. ¿Qué encontramos ahí? La zona negruzca que está a nivel de la laringe, la primera porción de la tráquea, es hollín, es negro de humo. Es las partículas de carbón que han ingresado, ¿no? Y se han ido adhiriendo a la laringe, a la tráquea, y se quedan finalmente adheridos inclusive a nivel de los alveolos. Y ese punteo negruzco que vemos por algunos lugares en los pulmones se denomina antracosis. La antracosis no viene a ser otra cosa que haber estado respirando en sitios altamente contaminados, quedan partículas de carbón que van introduciéndose con la respiración y se quedan atracadas en este, el sistema respiratorio, ¿no? Bronquios, sobre todo en las tráqueas, bronquios principales, secundarios, y eso establece un cuadro de asfixia. Correcto. Muy bien. Vemos también de igual manera, ¿no? El resto de examen de los otros órganos. Cuando hay esto de monóxido de carbono inhalado en grandes cantidades, la sangre cambia de color, un color rojo grosella, es un color rutilante que difiere del rojo vinoso que normalmente deberían tener órganos vitales, así como la sangre misma, ¿no? Y eso es lo que vemos acá. Y nuevamente, ¿no? La laringe, parte de la tráquea está ocupada o adherida en su mucosa interna, este, quedan, ¿no? Las partículas de carbono y se van el carbón y se van a ver así. Y luego los otros órganos que al momento de cortarlos se ven también un poco especial rojo, rutilante, rojo grosella. Entonces, eso es manifestación de la intensidad muy elevada del calor, ¿no? Son diversas modalidades que hemos mencionado. Y luego pasamos al tema del trauma eléctrico, ¿no? Las variedades de contacto son de tres tipos: contacto con un solo polo, con desviación de la corriente. Eso quiere decir que yo cojo un solo cable, ¿no? Estoy agarrando un solo polo y por ahí he cogido justo la parte que está libre, no está protegida, y baja la descarga eléctrica. Luego tenemos un contacto bipolar o por cortocircuito, ¿no? Esto ocurre cuando cogemos, obviamente, vamos haciendo una conexión de los dos polos de la corriente cogidos o entran en contacto con parte del cuerpo, que pueden ser miembros superiores. Y el tercer tipo de trauma eléctrico es el contacto a distancia, o arco eléctrico o arco voltaico. Esto se da, ¿no? Por ejemplo, más que nada,
Hasta ahora ocurre también eso, pero ya ha disminuido bastante el famoso boom de la construcción, ¿no? Proyectos de construcción por todo sitio. Inclusive se construían, ¿no? Este, y pegados a a las veredas y por lo tanto los conductores eléctricos de los postes que pasaban por las avenidas, por los jirones, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Al momento de construirse, al momento de poner los andamios para ir edificando, ¿no? Las casas, los edificios, los andamios y transcurrían los albañiles, los operarios por esos niveles, mm, no entraban en contacto directo con los cables. Lo que pasa es que los cables, los grandes conductores, ¿no? Ya transportan varios cientos de voltios y eso va creando un campo magnético alrededor del cable. Y basta que entre en el campo magnético un elemento, sobre todo de metal, llamémosle, este, eh, son, o reglas, por ejemplo, de metal, de aluminio, varillas de fierro y todo elemento muchas veces esto, elementos que van a entrar en la construcción que se fabrican o se arman de alambre, todo eso es fierro, metal. Entonces, basta que pase cerca, o sea, no hay necesidad de que contacte directamente con, con el cable, ¿no? Sino que simplemente algunos centímetros, ¿no? Muchos superiores se van cargando su cierre eléctrico, reglas metálicas, y basta que se acercaran algunos centímetros, 5 o 10 centímetros, y por ahí el campo magnético rápidamente eliminaba descarga eléctrica y evidentemente recibía la descarga y fallecía muchas veces, ¿no? Entonces, por eso es que se menciona ese tipo de contacto, ¿no? Que produce definitivamente la muerte. La etiología de la electrocución básicamente es accidental. Su gran mayoría de gente que no toma las precauciones del caso, no tiene sus equipos de protección personal, de bioseguridad. Suceden muchas cosas, muchos interrogantes, ¿no? Bien, entonces, la más frecuente es la accidental. La suicida es completamente rara, la homicida es excepcional, muchas veces se ha asociado a interrogatorios policíacos, en los cuales a veces se comete abuso, o prácticamente como si se aplicara la tortura, hay elementos que producen cierta descarga eléctrica y eso se va pasándole a la persona que está siendo interrogada y puede ocasionar su muerte también en algún momento, si es muy sensible, ¿no? Y la etiología judicial, ¿no? Muchos países, por ejemplo, Estados Unidos, ahora ya se ven mucho menos estos casos, pero condenaban a la pena de muerte, donde había todavía pena de muerte en los estados, y la ejecución de la pena de muerte era a través de la silla eléctrica. Hubo varios casos en que se le pasaba la cantidad de voltios que definitivamente ahí se había acordado de que pasando esa cantidad de voltios es fijo que moría la persona, pero hubo casos en que soportaba, ¿no? Entonces, esto se intentaba cada vez subir un poco más, subir un poco más. Entonces, eso se vio de que era prácticamente catalogado como algo inhumano, algo que va contra los derechos humanos, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahora se ve que esa pena no, ya no se ejecuta mucho, o muchas veces es conmutada por otras. Entonces la teología judicial ya ha dejado, digamos, ha disminuido plenamente su porcentaje de muerte en sí eléctrica, o sea, por electrocución, por un mandato judicial. Eso bajó enormemente. La electricidad industrial tiene varios cientos de voltios también, mucho más que la corriente domiciliaria, y produce, digamos, mayor cantidad de eventos o lesiones, ¿no?
produce, por ejemplo, signos faciales como el electrocutado azul, el electrocutado de tipo blanco, y eso, dependiendo, digamos, la etiología y el momento en que se haya producido la descarga eléctrica, ¿no? El tipo de muerte también, si muere por problemas de tipo respiratorio, pues se va a evidenciar mucho más la cianosis, ¿no? En otros casos menos. Puede haber también signos cutáneos, contusiones, heridas, fracturas, porque el cuerpo, una descarga de cientos de voltios, a nivel de inducción sobre todo, puede salir, ¿no? Proyectado, puede ser lanzado del lugar en sí donde recibe la descarga. Y eso puede chocar con muebles, puede chocar pues, con elementos duros, la pared, la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que definitivamente tenerlo con posibilidad. O sea, de disparar el cuerpo puede chocar contra una pared, una piel, un escritorio, y eso puede acarrear fracturas, ¿no? Luego tenemos que la electrocución, por ejemplo, en su bajo voltaje, hablando de cantidad de electricidad que se maneja a nivel domiciliario, produce fibrilación ventricular, ¿no? Se vale decir paro cardíaco. Cuando es mediano voltaje, estamos hablando de los conductores eléctricos de la calle, de los jirones y las avenidas, va a producirse tetanización muscular, perdón, tetanización de músculos respiratorios. O sea, serían paralizar los músculos, ¿no? No se puede este, revertir eso y muere por un problema de tipo respiratorio, asfixia en todo caso, y también por fibrilación ventricular. O sea, se juntan aquí los dos, digamos, las dos vías por las cuales pueden ser, pues, puede morir la persona, ¿no? Por parálisis o tetanización de músculos respiratorios, paro respiratorio y fibrilación ventricular, que es equivalente a decir paro cardíaco, o por ambos motivos. El alto voltaje es la tetanización de músculos respiratorios, eso es en conductores ya mucho más hacia las afueras de la ciudad, que transportan también buena cantidad de energía eléctrica. Se produce paro respiratorio y muerte de la persona. Y, digamos, esos son altos voltajes. Y más de 5.000 voltios constituyen las torres de alta tensión. Las torres de alta tensión movilizan un promedio de 5.000 voltios hacia arriba, ¿no? Y eso, si entra en contacto con alguien, el cliente muere por descarga eléctrica y básicamente por paro respiratorio. Al momento que ingresa la corriente al cuerpo, ingresa por lo que se denomina puerta de entrada y deja una lesión muy típica que se llama lesión electroespecífica. ¿Ah? Entonces, esta lesión o este herida electroespecífica está catalogada se define, se describe como una herida de bordes elevados, duros, o algunos dicen indurados, otros le dicen acartonados, ¿no? De coloración básicamente amarillenta, y estamos viendo, ¿no? En ambas manos ha recibido la descarga o sea, cuando hay una herida, una lesión, uno inmediatamente dice, hay cortes, hay eliminación de un cierto porcentaje de sangre, la sangre se seca, los bordes o ese orificio está eritematoso, no, no está, aparecen signos de flogosis, etcétera, pero definitivamente aquí no aparece eso, no, las lesiones no están rojas, no están violáceas, están amarillentas o marrón amarillentas. Y acá tenemos mayor corroboración.
¿no? Lesión electroespecífica que no tiene, no está considerado, ¿no? em, ninguna de las características que normalmente nosotros conocemos cuando hay una lesión digo, con otro agente, un cuchillo, o sea, con un arma con punta y o filo, nada de eso, ¿no? Al momento que ingresa la corriente eléctrica, ¿qué cosa es lo que hace? ¿No? Hace pasar la electricidad a este nivel, ingresa la sangre, básicamente la corriente es trasladada por la sangre, en el contenido acuoso, ¿no? Y a la vez que ingresa también coagula, ¿no? Por la intensidad del calor centralizado que tiene, corta, ingresa, ¿no? Y también coagula. Entonces, por eso es que vemos que las lesiones son de coloración amarillenta o marrón amarillenta, no rojiza. Y tenemos electrocución por vía alto voltaje. El alto voltaje es lo que ahí tenemos entonces. Electrocución por alto voltaje significa la descarga de gran cantidad de voltios como las que se manejan en una torre de alta tensión. Se producen quemaduras grandes, inclusive dependiendo del tipo de contacto que tenga, no produce a gran carga eléctrica, carbonización en algunos lugares del cuerpo y fracturas, ¿sí? Fracturas, grandes quemaduras de ropa, ¿no? De zonas afectadas en la piel, ¿no? Inclusive chamuscamiento y en profundidad también se observa acá en la región torácica que hay afectación de músculos a nivel torácico. Pues definitivamente es una quemadura de gran consideración, pero a raíz de la electrocución debido a un alto voltaje. La fulguración, ¿no? La fulguración es el ingreso de la corriente eléctrica de tipo atmosférica. La corriente eléctrica, ¿no? Eh, digamos, tiene su origen en el contacto o en la colisión de dos grandes masas de aire, iguales nubes de diferente polaridad, ¿no? Por ese encuentro estrepitoso y de ahí sale la descarga eléctrica, que vale decir los rayos, ¿cierto? Los rayos son originados por este tipo de las nubes, carga de gran cantidad de una masa de agua evaporada que tiene diferente polaridad y se chocan. Al momento de chocarse, la descarga eléctrica se da a través del rayo, de los rayos. Vamos a encontrar las formaciones, se denominan flores de Lichtenberg, grandes traumatismos, heridas, perforados, etcétera. Y ya tenemos, ¿no? Descarga eléctrica en la visión fotográfica. Aquí tenemos la foto inferior derecha y es como algo arborescente, ¿no? Eso se denomina flores de Lichtenberg, porque justamente el punto central es el punto de contacto de la electricidad y de ahí viaja por los vasos sanguíneos, vasos linfáticos hacia el corazón y perturba, digamos, la circulación sanguínea, latido cardíaco y por ahí se produce. Aparte de la flora de Lichtenberg, vemos también quemaduras, ¿no? En la región anterior del tórax, ¿no? Por la gran cantidad de electricidad. Vemos también en la foto superior derecha ropas quemadas, ¿no? De igual manera por la intensidad grande de la descarga eléctrica.
Como estos cuerpos, digamos, quemados, ¿no? Personas fallecidas por este evento traumático, tienen que ir necesariamente al proceso de necropsia médico-legal, que presenta algunos retos, algunos problemas, como el diagnóstico de la quemadura, ver bien qué tipo de quemadura es. Si encontramos ese tipo de quemadura en las manos, eso amarillento, no, pero hay que hacer una electrocución. Que sea accidental, que sea provocada, etcétera, etcétera, eso es totalmente aparte. Entonces, el diagnóstico de la quemadura, ¿qué tipo de quemadura? El diagnóstico del agente que produjo eso, fuego directo, líquido caliente, fueron las lesiones ante-mortem o post-mortem. Nos encontramos con víctimas, pues, carbonizadas al 100% y que tienen como antecedente que se ha producido gran, eh, que se ha producido una gran cantidad ¿cómo se llama?, de fuego y sobre todo una producción grande ¿cómo se llama?, de humo. Ese humo tiene CO2 en gran cantidad. Pero lo que ha ocurrido es que, paso que hemos visto en su gran totalidad, hay aspiración o inhalación de monóxido de carbono, muerte por una intoxicación aguda, superaguda, y fallece la persona. Entonces hay que definir bien qué agente es el que ocasionó eso. Electricidad, la inhalación de monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Nos permite esta evaluación y esta pericia reconstruir los hechos o lanzar hipótesis, como se dieron los hechos. Y el otro reto es, efectivamente, identificación de la víctima. Si no procede la toma de la tiloscopía, porque no tiene pulpeo, porque habido una quemadura, etcétera, etcétera, tiene que recurrirse necesariamente junto este, con el médico legista, con el fiscal, y pedir ya, digamos, otro nivel de intervención en la identificación. Cuando es gran quemado, cuando es un carbonizado, muchas veces no existen pulpejos. Entonces, el primer nivel de identificación dactiloscópica no aplica ahí. Si encontramos carbonizados, prácticamente los óseos también de igual manera. Ya no aplica la dactiloscopía, sino ahí entraría el antropólogo y el odontólogo forense. Entonces, ese nivel de identificación antropológica y odontológica forense necesita también tomar su tiempo, hacer sus procesos para llegar, porque van a pedir a los familiares, ¿no? Eh, odontogramas, van a pedir una serie de señas y situaciones para asociarlos dentro de la identificación. Si se logra por esa vía, en buena hora. Si no, se tiene el último camino, el último nivel, que es la evaluación o la realización de la prueba de ADN, un proceso biomolecular y genético. Y con eso ya podemos ir completando entonces lo que es reconstrucción de los hechos, la gente tóxico, etcétera, etcétera. Luego tenemos la radiación ultravioleta. Ajá. Sabemos que hace muchos años no contamos con la protección que nos daba muchísimo a nivel de la atmósfera, que era la capa de ozono, ya no existe. Entonces, por eso que en los últimos veranos hemos tenido, aparte de temperaturas muy elevadas, no exposiciones, y a pesar de que se hacen campañas y todo, la persona sigue incurriendo en el mismo error, exponerse muchas horas, no utilizar bloqueadores, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que, a través de este esquema, analizar justamente
Entonces hay unos diferentes agentes, diferentes tipos de exposición a la radiación ultravioleta que va a desencadenar, si es sobredosis aguda, daño epidérmico, puede ocasionar eritema, ¿no? Enrojecimiento. Puede ocasionar el hecho de someterse muchas horas al rayo ultravioleta, a la iluminación ultravioleta, o puede ser también que este, ocurra sensibilizaciones de pequeño tiempo, que al final de cuentas altera la inmunidad, produce reacciones alérgicas, etcétera. Y por otra parte, la acción persistente puede llevar tranquilamente a daños o lesiones y estos, digamos, este proceso, estos resultados vaya terminando en producir una fotodermatosis crónica o fotoenvejecimiento también, ¿no? Gente que tiene la piel gruesa, muchos surcos, bueno, a veces muy sensible, ¿no? Y finalmente también una de estas, ustedes ven, una de estas este, situaciones producto de la exposición a la radiación ultravioleta puede determinar la aparición de un cáncer cutáneo. Tiene que recomendarse entonces ya la asistencia de un dermatólogo, ¿no? Que vaya justamente avanzando en lo que es el tratamiento y no dejar tampoco de lado las campañas que se hacen siempre para no exponernos solamente un tiempo límite. La radiación ultravioleta produce definitivamente también varios grados de quemadura y comienza por sí, lesiones eritematosas. Tenemos en la foto superior izquierda, en la superior derecha tenemos formación de flictenas o vesículas o ampollas. Luego también tenemos en la parte ya inferior lesiones de tipo alérgica, crónicas, ¿no? Y eso ya se hace un problema de tipo dermatológico difícil a veces de controlar. ¿Eh? Si hablamos también de radiación, ¿no? La radioterapia, que produce como efecto secundario también alteraciones. Aquí, por ejemplo, foto que está mostrando la acción de la radioterapia en en el piso de la boca, ¿no? Ante la presencia de un tumor, produce como especie de quemaduras, ¿no? En las áreas de tipo blanquecino, ¿no? ¿Ok? Y ese es un efecto secundario de la radioterapia. Tiene que tratar de cuidarse y exponerlo al mínimo, o sea, disminuir al mínimo los efectos secundarios de esta terapia para que no produzca prejuicio en vez de beneficio. Entonces hay que tener mucho cuidado también. ¿Correcto? A ver, un par de minutos, por favor, y estoy con ustedes nuevamente.
Muy bien, gracias por la espera. Entonces, con esto hemos concluido el tema con respecto a lesiones por agentes físicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? ¿Todo está claro? Todo claro, doctor. Claro. Muy bien. Bien, entonces vamos a proceder al llamado a controlar la asistencia. Están atentos al llamado de la lista. Vamos a entrar un momento a la virtual nuevamente. A ver, responden al llamado, por favor. Hacha Santa Cruz. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Aguilar Cuscano. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Alba Chumpitas. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Apaza Redondo. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Arotinco Rodríguez. Arotinco Rodríguez. Ascona Mucha. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Cabello Tenorio. Cabello Tenorio. Cabello Caja, tener bastante, doctor. Cabello Tenorio presente. Ya. Caja Lozada. Caja Lozada. Carvajal Cerazo. Presente, doctor. Buenas. Buen día. Castañeda Borja. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Castilla Solís. Castilla Solís. Chávez González. Buenos días, doctor. Chávez presente. Buen día. Chávez González presente. Choquispuma. Choquispuma Napa. Presente, doctor. Buenos días. Bien. Cipriano Castro. Cipriano Coyagua. Buenos días, doctor. Presente. Buen día. Córdoba Tamayo. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Corrales Zulca. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Cumpa Olaya. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Díaz Silva. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Dueña Reyes. Dueña Reyes. Escurra Villena. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Espino Olivares. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Espinosa Galván. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Espinosa Moya. Espinosa Moya. Gómez Ramos. Gómez Ramos. Presente, Buen día. González Tito. Presente, doctor. Buenos Buen día. Guevara. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Guidotti. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Herbias Bayón. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Waxe. Presente, doctor. Buenos días. Jara Marengo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Jara Mesanina. Jara Mesarina. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Presente, doctor. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Lara Luján.
Lara Luján, Laureano, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Loaiza Campos, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Mamani, Mamani, Presente, doctor. Buen día. buen día. Márquez, Guamaní, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Martínez, Picaño, perdón, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Mendoza Vera, Presente, doctor. Buen día. buen día. Mesa Aliaga, Mesa Aliaga, Miranda Ángeles, Miranda Ángeles, Moreano de los Santos, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Mujica Palomino, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Nina Zárate, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Panduro Reyes, Panduro, Buenos días. Gil- Presente. Panduro, Sí. no se escucha. ¿Está presente Panduro Reyes? Sí, doctor. Buenos días. Presente. Ah, ya. Sube el volumen de tu audio. Ya está presente. Quispe Delgado, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Quispe Pereira, Quispe Pereira, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Quispe Salazar, Buenos días, doctor, presente. buen día. Quispe Tutaya, Presente, doctor, buenos días. buen día. Reyes Alvarado, Presente, doctor, buen día. buen día. Reinaga Segarra, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Roque Tomaya, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Rubianes, Rubianes, Presente, doctor, buenos días. buen día. Rubina, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Salazar, Presente, Salazar, doctor. Buenos días. Salazar Navarro, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Salomón Prado, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Sarabia, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Taboada, Tabuada presente. Buenos días. muy bien, buenos días. Tapia, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Ticona, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Trinidad, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Uvillus, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Ulloa, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Valero, Valero, Vergara, Buenos días, doctor. Presente. buenos días. Vicencio, Buenos días, doctor, presente. buenos días. Vilches, Presente, doctor, buenos días. buen día. Villanueva, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Vivanco, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Y Zapata, Salinas, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Ok, a ver. Última, segunda y última llamada, que no han respondido. Arrotinco, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Caja Lozada, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Castilla Solís, Castilla Solís, Cipriano, Dueñas, Espinosa Quispe, Presente, doctor. Buenos días. Espinosa Quispe, Presente, doctor. ¿Me escucha? sí, no, buen día. Lara Luján, Lara Luján,
Mesa Aliaga, Miranda Ángeles, Presente, doctor, buenos días. Miranda, ¿no? Sí, doctor, Miranda presente. Miranda Ángeles. Ya. Valero Torres, Valero, está. Bien. Ok, grabamos entonces. 6 faltos. Ujú. Tienen que ir ajustando, miren, esto ya en la próxima un par de semanas. Y aquí hay un botón en que menciona rápidamente, sale un reporte Excel y sale con los porcentajes de inasistencia. Que tiene 30% de inasistencia al final del curso, la penúltima semana, queda automáticamente desaprobado. Miren, ahí, a ver, vamos a compartir pantalla para que ustedes vean, ¿no? Por ahí unos porcentajes alarmantes ya, ¿no? Por decirlo menos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De que yo desde un comienzo, para eso estamos también tomándonos unos minutos, a veces pasándonos de la hora, pero es reglamento de la universidad. Así que, a ver, pueden observar ahí, ¿no es cierto? ¿Pueden observar ahí? Sí, doctor. Ya, a ver. Ah, pero esto, perdón. Eso está en acá el Excel. Ahí está. Ahí está, ¿no? Es un Excel que sale automático. Yo no lo invento. Es una herramienta que está a disposición ahí. Miren ahí. Presente, la cantidad, porcentaje, tardanzas, faltas y los justificados. Acá hay uno, 44%. Ahí lo están viendo. Doctor, no se logra ver la pantalla. ¿Cómo que no se logra ver? ¿No se logra ver porque está muy chiquito? El Excel, doctor, no se logra ver. ¿No están viendo? ¿No se logra ver? Pues estoy... A ver, voy a dejar de compartir, ¿ya? Lo pongo nuevamente aquí. Ahí estoy uniendo el Excel. Ahí están viendo. O Ahí sea, no están se viendo. ve Excel, no se ve Excel, sino se ve su pantalla en el intranet, Ya. Ah, ya, ya, claro. Aquí. pero el Excel no se ve. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. No se ve el Excel. Ah, ya, ya. Estoy presionando una ventana diferente. Ya, ahora sí lo ven. Ahora sí Sí, ven el doctor. Excel. Sí, Sí, doctor, Ya. ahora sí se ve. Ahora, ahí está. Como le digo, esto no es inventado por mí. Esto es una herramienta que está en el aula virtual y se nos ha insistido por parte de todo, del decanato, del vicerrectorado académico, que pasemos lista, ya sea que se esté desarrollando la actividad presencial o virtual, y ahí están. Es un cuadro en Excel que sale todos los que están presentes, su porcentaje, tardanzas. Para mí existen básicamente tres. Tardanza no existe porque yo solamente paso una sola vez. Entonces, o están presentes o están faltos. Y si dentro de la semana siguiente, 7 días, presentan justificación, va a figurar en la columna de justificados. Indudablemente ese justificado va a disminuir el porcentaje de lo que es falta, pues, ¿no? Y ustedes están viendo, ahí hay un porcentaje de 44%, más abajo hay otro de 44%, otro 44%, o sea, a la fecha.
Se supone que faltan 3 semanas aproximadamente. Eso probablemente vaya a disminuir, pero miren, ahí ven otro 44%. Después ven 11, 11, 22, 11, 11, 11, bueno, 33%. Eso está ya jugando con fuego. Y este de aquí ya está ya 56%. Ahora no me van a justificar inasistencias de hace un mes, pues, ¿no? O sea, pasada la semana, que es un tiempo bastante aceptable y tolerable para justificar inasistencias, el sistema se cierra. Yo ya no puedo modificar, no puedo pasar la inasistencia a justificados ni nada por el estilo. Se cierra el sistema y queda registrado de forma definitiva. Acá hay 56%, eso es preocupante. Después no vayan a estar reclamando. Bueno, pues, eso lo estoy haciendo con ustedes porque tenemos unos minutos todavía, nos hemos pasado, pero la próxima semana voy a hacerlo yo oficialmente con los dos grupos. ¿Ya? Voy a tratar de ajustar la exposición y al final ya ir demostrando, porque los alumnos que están viendo directamente ahí, yo no estoy nombrando nombres ni apellidos, estoy mostrando el cuadro nada más y ahí, si el alumno está presente, verá pues que tiene esa cantidad de asistencias, ¿no? Y si no está presente, también tengo entendido que ustedes tienen una aplicación donde ustedes ven el porcentaje de asistencias, ¿no? ¿Eso es cierto? Y en el intranet podemos ver nuestras asistencias de cada curso. ¿Correcto? Ya, inclusive con fecha, ¿no? O sea, no, o al menos ya que sea igual, que sea lo más reducido posible, que sea sin fecha, pero si ya están gastando porcentajes, imagínense, eso porcentaje de 56%, 44%, ya si terminara el curso la próxima semana, los alumnos están inhabilitados, o sea, jalados, ¿correcto? Así que yo pensé que eran mucho menos, pero menos hay algunos que están persistentes. Ese 56% me preocupa. O sea, la mitad de la clase nomás han asistido. Ahora, como dice, todo tiene su explicación con esto. Pues que han sacado bajas notas, algunos han jalado. Bueno, esa es opción. Yo no los voy a reprender porque no son niñitos ya de inicial, ¿no? Y no les interesa el curso, no quieren prestarle importancia y no les significa a ustedes salir jalados en el curso, pues bueno, yo simplemente aplico la norma y listo, se acabó. Hay otro 33%, 11%, 11%, otro 33% por ahí, otros 33, son 11, 11, 11. Esos 11 están lejos, ¿no? Y algunos pues que están 100% de asistencia, que debería ser. Así que ahí están. Ustedes mismos están viendo ahí. Vamos a dar una última checada. Vamos a subir ahí nombres y está en la tercera columna el porcentaje es un 44% ahí, un 22%, y está acercando peligrosamente, otro 44%, 22%, otro 44% ahí, 11, 11, un poco lejos, 22, 11%, un 33%. Para ir a la última clase, este alumno también estaría jalado en el curso, por límite de inasistencias. 56%, eso me preocupa. No me digan pues que no han escuchado, que no han respondido, que no sé cuánto, porque los acepto una vez, 2 veces. Por eso que estoy tomando la previsión de llamar una segunda oportunidad a los que no han contestado en la primera llamada. ¿Correcto? Eso no debería hacerlo, pero ya, tomando en cuenta que puede haber problemas en la conectividad, una serie de cositas, ya, pero ese 56% significa que la alumna han asistido así recurrentemente. Y parece que no le preocupa porque se está viendo, ustedes me dicen que tienen en el lado virtual cómo saber sobre sus asistencias
Inasistencia no le preocupa tener ese porcentaje pues, de inasistencias. Y a estas alturas, definitivamente, como digo, ya no son justificables, pues. El justificable será una de la semana pasada y que le disminuirá, pues, ¿a cuánto? 50%, pónganle 45%. Sigue estando por encima del límite. Y seguimos bajando, 33%, y ya estamos ahí. Muy bien. Entonces, ya hemos mostrado a ustedes. En la próxima semana vamos a mostrar a los dos grupos. El primer grupo no le he mostrado todavía el Excel de asistencias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud al respecto? Muy bien. Gracias por su asistencia. Entonces, los grupos siguen desarrollando con docentes sus prácticas. Estamos rotando. Los que han hecho observaciones de necropsia están viendo ya exámenes clínicos forenses en personas vivas. Sigue desarrollándose los últimos seminarios. Ok, y va a haber también un trabajo formativo. Y todavía tienen algunas semanas para que lo hagan. Yo el día de hoy, de todas maneras, el día de mañana se van a regularizar con mi grupo. Voy a ir ya pasando las condiciones en que tienen que presentar ese trabajo. Una revisión bibliográfica básicamente sobre temas relacionados al curso, ¿no? Entonces, cada docente va a comunicarse con sus delegados para que se desarrollen los temas bajo los parámetros alcanzados por la misma universidad, ¿no? El esquema con que deben presentar, el tipo de letra, toda una serie de pautas generales y lo interesante es que desarrollen bajo esos requisitos el tema que se les va a asignar. Muy bien, muchas gracias por su participación. Nos estamos comunicando entonces. Muy buenos días.